Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro paso a paso a crochet, voy a hacer este modelo de cuadrado. Es muy sencillo de hacer, aquí usé un solo color, pero puedes variar los colores para hacer piezas más grandes con este modelo aquí. Para hacer esta muestra usé un hilo con Tex 495 y una aguja 2 milímetros. Para empezar, toma el hilo que sale del ovillo y haz un nudo. En secuencia, haz 6 cadenitas. Toma en la primera cadenita y cierra con punto enano. Esto formará un pequeño anillo. Vea. Ahora trabajemos dentro del anillo. Sube con 3 cadenitas. Haz una lazada en la aguja y trabaja en secuencia, 3 puntos altos dentro del anillo. Estas cadenitas que subimos esta carrera, también las consideramos como un punto alto, así que aquí vamos a decir que tenemos un bloque de 4 puntos altos. Ahora haz 3 cadenitas. Haz una lazada en la aguja y vuelve a trabajar 4 puntos altos en el interior del anillo. Así nuestro segundo bloque de 4 puntos altos estará terminado. Vea. Para continuar, ahora haga 3 cadenitas y reinicie el siguiente bloque de 4 puntos altos. Así tendrás que hacer hasta completar esta carrera aquí. Trabajar siempre 4 puntos altos y 3 cadenitas espaciadoras. Aquí deberías tener 4 de estos bloques con 4 puntos altos. Para terminar esta carrera, haz una cadenita. Toma en el tercero que subió la carrera y trabaja un medio punto alto. Así, el hilo está en el medio de la esquina. Para proceder ahora, haz 3 cadenitas para dar la altura de un punto alto y 3 cadenitas más de espaciado. Haz otro punto alto aquí en el espacio de la esquina. Eso es un total de 6 cadenitas que debes hacer inicialmente. Luego, haz 2 cadenitas. Haz una lazada y en este primero punto alto del bloque de la carrera anterior, trabaja un punto alto. Ahora haz 2 cadenitas. Y sobre el último punto alto del bloque de 4 puntos altos de la carrera anterior, trabaje un punto alto. Ahora haz 2 cadenitas, haz una lazada y haz otro punto alto dentro de la esquina. Trabaja 3 cadenitas y haz un punto alto más en el espacio de la esquina. Así esta pequeña V que forma la esquina ya está terminada. Haz 2 cadenitas, haz la lazada, en el primero punto alto sobre él, haz otro punto alto. Ahora 2 cadenitas. Y sobre el último punto alto del bloque de la carrera anterior, trabaje otro punto alto. Vea. Ahora 2 cadenitas, un punto alto en el espacio de la esquina. Así que tendrás que hacer toda esta carrera aquí, formando estos pequeños cuadrados. Siempre que empieces con 6 cadenitas, haz un punto alto en el espacio de la esquina. Luego 2 cadenitas, un punto alto en el primero punto alto del bloque de la carrera anterior, luego 2 cadenitas, un punto alto más, 2 cadenitas y repetir la esquina. Haz esto durante toda esta carrera. Para terminar, trabaja las 2 últimas cadenitas y en la tercera que subió esta carrera aquí, tome y cierra con punto enano. Ahora, haz un punto bajo en el interior del espacio de la esquina y trabaja 2 cadenitas más. Haz una lazada y haz 2 puntos altos más en el interior del espacio de la esquina. Trabaje 3 cadenitas. Haz una lazada, haz 2 puntos altos en el espacio de la esquina. y haz otro punto alto sobre este punto alto de la carrera anterior.
Vea. Ahora haz un punto alto en este espacio de las cadenitas anteriores y otro punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Aquí siempre será así, un punto alto en el espacio de las cadenitas, en medio del cuadrado de la carrera anterior, y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Esta carrera será solo así. Ahora trabajemos en la esquina. Haz un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior y en el espacio de las cadenitas de la esquina. Trabaja 2 puntos altos más. Ahora haz 3 cadenitas. Trabaja 2 puntos altos en este espacio de la esquina. Y un punto alto más sobre el punto alto de la carrera anterior, que forma la esquina. Mira qué sencillo es, así que tendrás que hacer por toda la carrera y las esquinas trabajar con la misma cantidad de puntos. Luego haz un punto alto en el espacio de las cadenitas y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Continúa así hasta completar la carrera. Para terminar, haz el último punto alto. Toma en la segunda cadenita que subió la carrera y cierra con punto enano. Ahora, hagamos otra carrera con las cuadrículas. Sube con 5 cadenitas. Haz una lazada, salta un punto de base. Sobre el siguiente, trabaja un punto alto. Formamos el primero cuadrado aquí. 2 cadenitas, en el espacio de la esquina, haz un punto alto. Ahora trabajar 3 cadenitas. Formemos la V que está en la esquina. Haz otro punto alto, aquí en el espacio de la esquina. Ahora haz 2 cadenitas. Haz un punto alto sobre este primero punto alto de la carrera anterior. Haz 2 cadenitas, salta un punto de base y sobre el siguiente, haz un punto alto. Ahora 2 cadenitas, saltar un punto de base, sobre el siguiente hacer otro punto alto. 2 cadenitas, saltar un punto de base, sobre el siguiente, hacer un punto alto. Entonces lo harás por todos los lados de este cuadrado aquí. Solo hay que tener un poco de cuidado para hacer la esquina, siempre de la misma manera. Ahora que hemos llegado a la esquina, haz 2 cadenitas. Y haz un punto alto en el espacio de las cadenitas de la esquina. Ahora 3 cadenitas. Y haz un punto alto más, aquí en el espacio de la esquina. Y luego, continúa haciendo los cuadrados a lo largo de todos los lados del cuadrado que aún faltan. Haz un punto alto en el primero punto alto de la carrera anterior y continuar. Vea. Son solo cuadrados. Siempre con 2 cadenitas espaciadoras. Para terminar, haz las 2 últimas cadenitas y en la tercera que subió esta carrera aquí, cierra con punto enano. Ahora haz 5 cadenitas. Haz una lazada. Haz un punto alto sobre el siguiente punto alto de la carrera anterior. Ahora haz 2 cadenitas más para formar el siguiente cuadrado y haz un punto alto sobre el siguiente punto alto de base. Trabajemos la esquina. Ahora, en secuencia, haz 3 puntos altos en el espacio de las cadenitas de la esquina. Así que aquí se forma un bloque de 4 puntos altos. Vea. Ahora haz 3 cadenitas. Y repite 3 puntos altos aquí en el espacio de la esquina. Haz otro punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior.
Así se formará un bloque de 4 puntos altos. Haga 2 cadenitas y en los lados, solo repitamos los cuadrados. Luego siempre haz 2 cadenitas y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. 2 cadenitas y el punto alto. Vea. 2 cadenitas de nuevo y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Si tiene dificultades en cualquier etapa del video, puede regresar y ver cómo se hizo el conteo de los puntos. Además, si lo prefieres, puedes pausar el video y completar la carrera cada vez que nos tomamos este descanso aquí. Es más fácil conseguir hacer la muestra en casa. Ahora que hemos llegado a la esquina, haz 2 cadenitas y un punto alto sobre el último punto alto de la carrera anterior. Hagamos el canto. Trabajar 3 puntos altos en el espacio de las cadenitas de la esquina. Ahora haz 3 cadenitas. Trabaja 3 puntos altos más aquí en el espacio de la esquina. Haz un punto alto sobre este punto alto de la carrera anterior para formar un bloque de 4 puntos altos. ¿Cómo es lo que necesitamos en las esquinas de esta carrera aquí? Luego, proceda a hacer los cuadrados hasta llegar a la otra esquina. Ve entonces qué simple es esta carrera aquí. Trabaja 4 puntos altos, 3 cadenitas, 4 puntos altos, y luego, repite los cuadrados. Para terminar, haz las 2 últimas cadenitas y en la tercera cadenita que subió esta carrera, cierra con punto enano. Hagamos ahora la última carrera. Sube con 5 cadenitas. Haz la lazada, haz un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Haz 2 cadenitas para formar otro cuadrado. Haz un punto alto sobre cada punto alto que tengas de la carrera anterior. Así que aquí, al principio tendrás 4 puntos altos. Es un punto alto sobre cada punto alto que hiciste de la carrera anterior. Cuando llegues al espacio de la esquina, debes trabajar 3 puntos altos en él. Así que aquí, formamos un bloque de 7 puntos altos. Haz 3 cadenitas. Y repita, 3 puntos altos dentro de este espacio de la esquina. Luego, haz punto sobre punto. Es un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Hasta formar 7 puntos altos aquí. Ahora haz 2 cadenitas. Y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Y debes repetir los cuadrados hasta llegar a la otra esquina. Eso es todo, es muy simple de hacer. Haz 2 cadenitas y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Mira bien entonces. Comienza con 5 cadenitas, un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior, 2 cadenitas y luego, los puntos altos para un total de 7. Luego, 3 cadenitas y en el otro lado, repetir 7 puntos altos, 2 cadenitas y luego punto sobre punto para formar los cuadrados. Para terminar, haz las 2 últimas cadenitas del último cuadrado y en la tercera que subió la carrera. Cierra con punto enano. Ahora vamos a hacer un pequeño acabado. Puede usar esta siguiente carrera para enmendar o hacer lo que vamos a hacer aquí. Haz un punto enano en la siguiente cadenita y un punto bajo dentro del espacio del cuadrado. Ahora trabaja 3 cadenitas. En el interior del siguiente cuadrado tómalo y haz un punto bajo. Formará un pequeño mango. Ahora 3 cadenitas. Salta un punto alto de base, sobre el siguiente, hacer un punto bajo.
Ahora haz 3 cadenitas, salta un punto de base, sobre el siguiente punto alto, haz un punto bajo. 3 cadenitas. Salte un punto de base, en el siguiente haz un punto bajo. 3 cadenitas y en el interior del espacio de la esquina de las cadenitas, haz un punto bajo. Trabaja 4 cadenitas ahora, para formar la puntilla de la esquina. Asegura con punto bajo en el interior del espacio de las cadenitas y luego comienza de nuevo a hacer 3 cadenitas. Salta un punto, sobre el siguiente, hacer un punto bajo. Tres cadenitas de nuevo, salta un punto de base, sobre el siguiente, hacer un punto bajo. 3 cadenitas. Salta un punto de base, sobre el siguiente, haz un punto bajo. Y aquí en los cuadrados es lo mismo. Haz 3 cadenitas, salta un punto de base, en el interior del cuadrado haz un punto bajo. 3 cadenitas, salta para el siguiente cuadrado y asegúralas con un punto bajo. Harás esto durante toda la extensión de esta carrera. Si lo prefieres, puedes hacer otro modelo para que puedas enmendar tus cuadrados según las necesidades del proyecto que estés realizando. Échale un vistazo. Para terminar, haz las últimas 3 cadenitas y toma donde hiciste el primero punto bajo, asegura con punto enano. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Nuestro modelo de cuadrado de hoy está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.